Mm, ¿China se está cayendo a pedazos? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Basta solo con ver los títulos de los portales económicos para notar que crisis es la palabra más usada últimamente a la hora de hablar de China. Por eso en este video te hablaré de cuáles son los motivos de la complicada situación del gigante asiático y por qué los sectores financiero e inmobiliario son los más afectados. Por último, te diré por qué está protestando la gente. La situación está bastante delicada, como este papel. Ups. Además, te diré por qué una profunda crisis en este país podría afectar mucho a Estados Unidos y al mundo, y te dejo mis conclusiones del video y la proyección de la situación de China para los próximos meses. Manos a la obra. Los años de prosperidad económica de China parecen estar llegando a su fin, dando origen a una profunda crisis derivada de los sectores financiero y bancario. El Producto Bruto Interno de China creció de 1.950 billones a los 17.458 billones, o bien 17.4 trillones de dólares, en menos de 2 décadas, pero la segunda economía del mundo se encuentra actualmente bajo presión. Se estima que unos 4.000 bancos están a punto de colapsar. Desde abril, los clientes no pueden retirar los fondos de sus bancos. Según CNN Business, el problema pudo haber comenzado cuando 4 bancos de la región de Henan decidieron suspender inmediatamente las retiradas de efectivo, generando pánico en los ahorristas, quienes comenzaron a acudir en masa a los bancos a retirar sus depósitos. Si sabremos los argentinos de estos líos. Como resultado de las circunstancias actuales, el mercado financiero está en peligro. Se desconoce el importe de los depósitos en poder de estas instituciones que los depositantes no pueden retirar, pero los ahorros de millones de chinos están en juego, mientras que muchos de los sitios web de los bancos ya han sido cerrados o permanecen en mantenimiento. Los clientes de los bancos, frustrados, protestan ahora contra ellos y el gobierno, pero lo único que consiguen es gas lacrimógeno y agresiones. Los bancos chinos se enfrentan a pérdidas hipotecarias por valor de hasta 2.4 billones de yuanes, 346 millones de dólares, ya que la confianza en el mercado inmobiliario del país se desplomó y las autoridades luchan por contener la creciente agitación. ¿Crees que estoy vendiendo humo con frases apocalípticas? Quédate hasta el final del video y verá que loco no estoy. China también atraviesa actualmente una crisis inmobiliaria. El mercado inmobiliario es, para muchos, el fundamento último de la estabilidad financiera en China. Por eso preocupa que los precios de las viviendas en China hayan caído por un 10.º mes consecutivo, ya que la suspensión de la construcción, el boicot hipotecario y la debilidad de la economía afectaron a las ventas. Los compradores de viviendas se niegan a pagar sus hipotecas y las ventas de casas se desplomaron un 40% con respecto al valor de julio de 2021. El sector inmobiliario chino representa un tercio de la economía del gigante asiático. En él se incluyen las viviendas, los servicios de alquiler e intermediación, las industrias que producen los electrodomésticos y los materiales de construcción. Vamos, suscríbete, no te hagas rogar. La cantidad ascendente de proyectos inmobiliarios paralizados ha mermado la confianza de cientos de compradores de viviendas, provocando un boicot hipotecario en más de 90 ciudades y advirtiendo de riesgos sistémicos más amplios. La gran pregunta ahora no es si lo hará, sino en qué medida esto afectará al sistema bancario del país. La crisis del promotor inmobiliario Evergrande ha provocado un efecto dominó en las promotoras, que acumulan miles de casas vacías sin vender e hipotecas sin pagar. La situación es tan grave que algunos promotores han llegado a aceptar cosechas como el trigo o el ajo como anticipos de pago para las propiedades rurales. ¿Y tú qué piensas del trigo y del ajo? De la crisis china. Déjame un comentario. Pekín ya se ha visto afectado por otros vientos en contra como la ralentización del crecimiento económico, ya que los principales bancos de inversión han rebajado las previsiones de crecimiento económico de China. Por ejemplo, Goldman Sachs recortó su previsión de crecimiento del PBI chino para este año desde el 3,3 al 3%. Nomura también ha rebajado su previsión de crecimiento de China para este año al 2,8 desde el 3,3%, debido a la pérdida de impulso en los últimos meses, al resurgimiento del COVID y a la ola de calor. Además, hay un desempleo juvenil récord en el país asiático que alcanzó los 15 millones de adolescentes desempleados. No hay trabajo, señores. China ha realizado esfuerzos que incluyen un periodo de gracia en los pagos de las hipotecas y un fondo respaldado por el Banco Central para prestar apoyo financiero a los promotores. Se hizo este esfuerzo porque la exposición de los bancos chinos al sector inmobiliario supera la de cualquier otra industria. A finales de marzo de este año,
había 39 billones de yuanes de hipotecas pendientes y otros 13 billones de yuanes de préstamos a promotores, según datos del Banco Popular de China. Los préstamos incobrables, que ya ascendían a 2,9 billones de yuanes a finales de marzo, están a punto de alcanzar nuevos récords y tensar aún más una economía que se expande al ritmo más lento desde que se inició el brote de COVID-19. Ah, pero China está lejos, está en otro continente, no pasa nada. Ah. Las implicaciones de un colapso en China serían grandes para el mundo, porque, por ejemplo, el comercio bilateral entre Estados Unidos y China se encuentra por encima de los 700 mil millones de dólares, 682 mil millones en los primeros 11 meses de 2021, en pleno récord histórico. China exporta casi 500 billones de dólares a los Estados Unidos. A todo esto hay que sumarle la endeble situación de muchas acciones chinas como Tencent y Alibaba, que no se han podido recuperar de caídas que se iniciaron hace por lo menos un año y medio atrás. Viendo los gráficos, podemos notar que hace tiempo los inversores vienen librándose de acciones chinas por temor a un colapso más grande. La última parte es lo mejor, así que anda, apaga la cocina para que no se te queme la comida y termina de ver el video. China se encuentra en una situación económica compleja, ya que la caída de Evergrande fue para muchos el comienzo del estallido de una burbuja inmobiliaria y financiera, cuyas consecuencias seguramente no se han terminado de materializar. A los promotores inmobiliarios se les está haciendo cada vez más difícil pagar los enormes préstamos contraídos con los bancos para construir proyectos inmobiliarios, muchos de los cuales están aún sin terminar. El gobierno chino hace poco ha reducido las tasas de interés e inyectado fondos a su economía, pero se da difícil que eso baste para resolver el gran problema. Ah, ojalá fuera tan fácil. También tenemos que tener en cuenta que los compañeros comerciales más grandes de China no están muy bien que digamos. Estados Unidos entró técnicamente en recesión y Europa tiene un pasar económico complicado y problemas energéticos importantes. En caso de agravarse la situación de estas regiones, esto sin dudas aumentaría los daños que pueda sufrir la economía china, más allá de que tiene sus propios problemas. El panorama económico actual luce bastante oscuro para China, por lo que no sería una sorpresa que, si los problemas se siguen agravando, estos arrastren al país a una de las peores crisis de su historia. Por eso creo que es conveniente tener precaución al invertir en China, al menos hasta tener más certezas de que los problemas han sido abordados con soluciones eficaces que lograron mejorar las perspectivas económicas, cosa que todavía no ocurrió. Yo tengo algunas acciones chinas en mi portafolio, aunque no muchas. No por esta situación voy a dejar de invertir y vender todo en rojo ahora, pero al menos por ahora estoy esperando a que el panorama se aclare un poco para ver cuándo aumento mi exposición al gigante asiático, cosa que tengo en mente hace tiempo. No seas tacaño, suscríbete y déjame un comentario.